buenas tardes para los que nos veis desde España, buenos días para los que nos veis desde América Latina. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada maratoniana de charlas súper interesantes. Ya hemos tenido la primera charla de introducción o apertura del evento que la ha dado nuestro CEO. Tuvimos también una charla súper interesante con nuestro partner tecnológico Marion, para hablar sobre tecnologías blockchain. Y ahora tenemos a nuestro CTO, Víctor Sánchez, nos va a mostrar cómo los usuarios están atentos al límite, cómo podemos escalar Atento horizontal y verticalmente, todo lo que podemos hacer, cómo Atento va evolucionando y escalando como lo hacen nuestros usuarios. Sin más preámbulos, Víctor, te doy paso. Ok. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Os voy a presentar un poquito la parte de Atento Acelera relacionado con ponerlo al límite. Tengo un problema, no sé por qué, pero me escucho con el retardo. No sé qué pasa. No sé si es un problema técnico mío o no sé si nos puede ayudar un poquito. Yo te Oscar, escucho, yo te escucho perfecto, ¿sí? Ah, sí, si tienes por ahí algún, en otra ventana te tienes, sí, listo. muteala, o sea, vale. Pero Listo, sí, vale. te escuchas perfecto, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como os decía, la parte de Atento al límite y bueno, después de haber visto esta introducción fantástica que nos hacía nuestro CEO José Luis, y Atento, bueno, pues yo lo que voy a comentar es un poquito de realmente cómo nos ponen al límite, ¿vale? O cómo nos ponéis o cómo nos ponemos nosotros mismos al límite de Atento en cuanto a que, bueno, en todas las funcionalidades que ofrecemos, que de alguna manera esa flexibilidad, esa dinamicidad que ofrece el sistema, pues el límite lo pone fundamentalmente el usuario. He visto ahí alguna presentación de José Luis acerca de la definición de operaciones, cómo esa flexibilidad puede, pues, aparte de dar una funcionalidad espectacular y muy potente al sistema, cómo realmente luego todas esas operaciones y cómo todo lo que ofrecemos se puede incrementar al máximo. Aquí, básicamente, definimos Atento como un sistema de gestión documental, fundamentalmente con la necesidad de poder crear, consultar y procesar información. Esto ya lo conocemos. Sin embargo, aparece la palabra rápidamente. Esto es siempre, ¿no? Es decir, la funcionalidad la quiero, pero que sea todo muy rápido, todo se ejecute rápidamente. Entonces, esta palabrota tan importantísima siempre la debemos aplicar a las diversas funcionalidades que se encuentran como elementos clave a la hora de hacer funcionar a nuestro sistema de gestión documental. Por ejemplo, pues las búsquedas, acceso y la visualización de documentos, pues tiene que ser, por supuesto, súper ágil. Las cargas de información, ya sabemos que Atento pues tiene una capacidad muy potente a la hora de cargar información, pues debemos permitir que esas informaciones sean muy grandes. Los automatismos que sean múltiples, es decir, eso de que yo tengo un automatismo, no, yo tengo que tener pues miles de automatismos. Procesos y flujos de estados que sean muy complejos a nivel de estados, a nivel de transacciones, a nivel de operaciones vinculadas a todas esas transacciones. Tiene que ser todo extremadamente complejo porque así lo requiere no digo que sea realmente inatento, sino que fundamentalmente el límite de cada una de estas funcionalidades pues lo añade ese adjetivo, ¿no? El procesamiento, pues que sea todo muy masivo, es decir, yo creo que se ejecuten lo máximo posible. Entonces, tenemos también la exportación y reportes. Pues exportación y reporte, imagínense, en volúmenes grandísimos de información que tienen que ser exportados. Pues yo quiero que sea súper rápido.
Y las integraciones, pues, y las integraciones yo le pongo como una interrogante porque las integraciones siempre hay una dependencia directa, por supuesto, con aplicativos terceros. Y aquí, pues, nosotros dejamos la incógnita como que sea rápida, que sea ágil, que sea eficiente. Pues seguramente el adjetivo es que sea, ¿no? Que funcione. Bueno, pues visto este punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues entonces cuando hablamos de límite, ¿qué es lo que realmente nos limita? Y si nos limita algo, ¿cómo lo detectamos, no? Pues en Atento lo que se pretende es definir unas reglas y unas métricas que nos permitan detectar los límites a los que estamos llegando y poder actuar rapidísimamente. ¿Cuándo mejoramos eso que detectamos como problemático a nivel de llegar al límite? ¿Y de dónde obtenemos la información de eso que está ocurriendo y que de alguna manera tenemos que abordar para que todo fluya con la máxima eficiencia, ¿no? ¿Y quién se encarga de hacerlo? Y tras todo esto, que básicamente son las preguntas clave, pues vamos a ver algunos casos de uso reales y buenas prácticas para que de alguna manera todos esos límites se vean bastante lejos de un modo que no haya que aplicar diferentes mejoras, por decirlo de alguna manera, sino que con un uso de buenas prácticas todo fluya con la máxima normalidad. ¿Pero qué límite? Y entonces aquí pongo el famoso límite, es una slide. Esa función es una función que podríamos determinarla como en un espacio vectorial, pero no voy a explicar, ni va a ser una función que delimite ni que acote absolutamente nada, simplemente que es muy complejo. Es decir, no hay una, si le dijéramos a unos matemáticos, defíneme la función que sea capaz de detectar el crecimiento del sistema en base a un cierto modelo M, ¿no? Entonces, aquí básicamente sí es importante detectar dónde está el límite cuando ese modelo es muy grande, ¿no? Que es lo que se quiere o se pretende representar aquí. Ok, y ahora vamos a ver la realidad, ¿no? Aquí no vamos a definir ninguna función matemática, ni vamos a hacer ningún análisis matemático, pero sí vamos a ver qué es lo que realmente nos limita en Atento. Infraestructura y arquitectura, que yo creo que como en todos los sistemas, pues se establece una arquitectura con cada uno de los componentes, un stack, el despliegue completo. Entonces, nosotros desde Atento, pues definimos fundamentalmente dos modos de instancia en clúster o mononodo. Fundamentalmente, nuestro índice encargado de flexibilizar toda la adquisición de datos, que está por aquí Elasticsearch. Tenemos el backend de datos con Postgres, los repositorios, aquellos que van a guardar de manera segura todos nuestros documentos, y nuestra gran amiga Caché, que se encarga Redis de ayudarnos a que todo fluya con la máxima agilidad. Pero, ¿qué arquitectura realmente tenemos que poner para que nuestro límite sea mínimo? Es decir, que no lleguemos a tener unos límites directamente con funcionalidades o configuraciones que tenemos. Pues, como les decía, en la parte de arquitectura e infraestructura tenemos la parte del escalado vertical, donde Atento se despliega en mononodo, y tenemos la capacidad de incluirle recursos adicionales en función de pues qué vamos a ir necesitando. Aquí aparecen distintos elementos, distintos artefactos importantes y muy destacados algunos de ellos, y por eso se colocan en grande. Y es que tenemos Elasticsearch, que es capaz también de crecer verticalmente, a pesar de que, por supuesto, a nivel de proveedor, pues siempre le tiene unas recomendaciones. Y la parte de Postgres, como backend de datos, que lo ponemos grandote, también a nivel de escalado vertical. Y luego tenemos nuestro escalado horizontal, ¿no? Como Atento es capaz de distribuirse a nivel de clúster, con distintas instancias, por supuesto, independientes en escalado vertical cada una de ellas. Como aparece ahí Redis con un bloque más amplio a nivel de clúster, Elasticsearch se incrementa, Postgres ya se pone igualado a la réplica, repositorios muy, muy rápidos. Todo esto hace que, de alguna manera, el escalado horizontal también se tenga en cuenta a nivel de opción, ¿no? De conseguir que todo fluya con la máxima eficiencia. Ok, y entonces, bueno, ya que tenemos la arquitectura y nuestra infra bastante buena, ¿qué pasa con Atento a nivel interno, ¿no? Pues aquí aparece lo que llamamos el límite con el contexto de aplicación.
Cuando aparecen grandes volúmenes de información, por ejemplo, pues tenemos 300 millones de documentos. Tenemos un billón de metadatos distribuidos entre esos 300 millones. Tenemos 2.000 metadatos por formulario. Y se pueden imaginar cómo pueden ser los documentos que tienen 2.000 metadatos a la hora de poder visualizarse o gestionarse. 600 formularios, 300 plantillas. Podríamos poner 3.000 usuarios concurrentes accediendo al sistema. Y luego el procesamiento masivo, que como comentó José Luis en la introducción de nuestro Acelera, pues efectivamente una de las cosas que distingue a nuestro gestor documental, pues este automatismo, ¿no? Procesamiento masivo con procesamiento en segundo plano, con configuraciones de scheduler, en fin. Esto llamamos el contexto de aplicación que nos limita de alguna manera. Ok, ¿y quién realmente nos informa de que estemos llegando al límite? Pues nuestra instancia de desarrollo y UAT fundamentalmente se encargan de ir viendo en cada despliegue de cada uno de los clientes en decirnos cómo va fluyendo, ¿no? Y si está encontrándose con algún problema. Los sistemas de integración continua, que ante posibles situaciones de funcionalidad problemática, rápidamente se va encargando de informar. Por supuesto, la definición de KPIs a distintos niveles. Esto es muy importante, no solo los indicadores de estado, sino indicadores que pueden ser complejos a nivel interno. Aquellos que se puedan definirse como el volumen de documentos recibidos o un volumen de correos recibidos. Todo este tipo de cosas informan de que podemos estar en un límite y que hay que abordar. Todo esto con monitores automatizados a nivel de API, interfaz, repositorio y nuestras alertas que nos informen de cómo va todo, ¿no? Ok, ¿y cómo detectamos esos límites, ¿no? Pues la recolección de métricas, nosotros contamos desde Atento con diferentes herramientas que nos ayuden a identificarla, nos ayudan a identificar como Datadog, donde veremos algunos ejemplos, con 624 a nivel de infraestructura o del room, a nivel de experiencia de usuario, cómo realmente el usuario está viviendo Atento. Imagínense que puede darse el caso de que todo fluye con normalidad, pero hay algún elemento intermedio entre el usuario y Atento que está impidiendo trabajar con normalidad. Esta parte es importante. Herramientas como Silk, que nos ayudan a identificar problemas de eficiencia a nivel de backend. Y, bueno, recopilación de logs y alertas de problemas con nuestros benchmark periódicos que nos informan de cómo está el sistema periódicamente. Ok. Bueno, ¿y cómo realmente después de todo esto hacemos que Atento sea un sistema de mejora continua en toda esta recopilación, detección, etcétera, ¿no? Pues a mí me gusta presentar el sistema que tenemos de mejora continua como un sistema del gran libro de Kazuhiko Ogata, que era el famoso Ingeniería de Sistemas. Y aquí se describe como una descripción básica, que es lo que es nuestro sistema de mejora continua, que es un sistema de una combinación de componentes que entre ellos van a hacer que todo fluya y se consiga un objetivo de mayor eficiencia. Bueno, pues nuestro sistema MAF, que no es más que un sistema de monitorización, análisis, acciones y retro. Estos sistemas, pues estas fases de nuestro sistema MAF, pues en la parte de monitorización, como les decía, tenemos Datadog, que nos informa de muchos elementos de trazas y tiempos de ejecución. BlazeMeter, que nos ayuda a identificar a nivel de API cómo están corriendo los servicios y a nivel de benchmark. Site24 nos informa de si hay algún límite en infraestructura y ROM. Nuestro Silk, que nos informa también de consultas excesivas en diferentes funcionalidades que quizás no se contemplaron en tiempo de implementación. Y la integración continua, que nos ayuda también a identificar en tiempo de desarrollo y despliegue que todo fluya perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos, después de tener la instancia corriendo, pues vemos cómo Datadog nos informa de trazas, ¿no? Vemos en esta captura importantísimo el número de peticiones y latencia que tenemos, ¿no? Atento lo que hace es hacer una limitación de tiempos y va identificando cómo y qué está ocurriendo en
en los elementos que se están llamando, ¿vale? Datadog es muy útil a la hora de identificar problemas de rendimientos en servicios concretos y trazas. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha de la latencia se puede ver tiempos menores de 500 milisegundos en el conjunto de operaciones actuales de request. A nivel de servicio, el sistema nos informa si han ocurrido errores o si hay un pico excesivo a nivel general en las llamadas que está recibiendo Atento, ¿vale? Ahí vemos que se está moviendo sobre un segundo más o menos de media, un segundo y algo. Y si hay algún error, se identifica claramente también. BlazeMeter a nivel de API nos ayuda a identificar los límites de API. Fundamentalmente, nosotros lo que hacemos es colocamos lo que son las tarjetas de petición y cada una de ellas nos va informando de tiempos que está recibiendo. Y si alguno de ellos tiene algún problema, pues nos va avisando y vamos actuando. Ok. Esta sería la parte de benchmark, donde nosotros definimos escenarios. Por ejemplo, aquí hay un escenario de API donde se ve, por ejemplo, que han ocurrido un porcentaje de errores. Están ejecutándose 150 usuarios virtuales y va fluyendo. Ok. Esta sería la parte de benchmark periódico. Site 24/7, que nos da información de estado de los sistemas, de las instancias a nivel de infraestructura, donde vemos también cómo se va comportando la carga en diferentes indicadores. La parte de Run, como les decía, que es la parte donde nosotros, por supuesto, tenemos que, con la ayuda de vosotros, de los clientes y de usuarios que puedan estar usándolo, pues se activa mediante un JavaScript la recopilación de datos y somos capaces también de tomar decisiones ante estos elementos de monitorización. Ok, bueno, y tras la recopilación de toda esta parte, pasamos a la fase de análisis. Y aquí fundamentalmente lo que destacamos es que se hace en todos los entornos. Es decir, hay un entorno de producción que tiene problemas y tenemos que identificar si es un problema interno, si es un problema de funcionalidad concreta. Y avanzamos en ese análisis ya digo, en todos los ambientes. Si hay cuellos de botella, si debemos usar cassette, importante. Si hay posibilidad de hacer uso de ejecuciones con soluciones nativas, ahora veremos ejemplo. Y si hay posibilidad de crear indexación en diferentes documentos o hacer consultas directamente al índice. Y operaciones en background y, por último, llevar lo que sería la lógica que pudiera estar dando algún problema al front, ¿vale? Ok, aquí tenemos una parte de análisis con Silk donde se identifica una serie de consultas y de accesos que se están haciendo a la plataforma y cómo destaca una de ellas en el acceso al documento donde tenemos 90 queries que se están ejecutando. Esto, como le habíamos comentado, la flexibilidad y la dinamicidad que presenta Atento, pues la ejecución síncrona de operaciones en la propia carga, automatismos que puedan ejecutarse en el acceso al documento, requiere que de alguna manera se pueda analizar rápidamente y tomar decisiones si hay una carga excesiva y estamos llegando al límite. Esta herramienta es bastante útil para analizar toda esa carga de peticiones que se hacen a diferentes zonas. Ok, pues después de la monitorización y el análisis pasamos a la fase de acciones donde nos ponemos las pilas, identificamos todo y en entornos de desarrollo empezamos desde producto y sistemas a analizar qué está pasando ante una posible llegada al límite. Activación de caché en Redis es una opción muy habitual en cuanto a la identificación, ya digo, de la causa. Implementación nativa, tanto a nivel de SQL como JavaScript. Implementación en front versus back para que si existe la posibilidad de no afrontar esa carga en servidor, sino directamente darla al navegador del usuario, es una de las opciones que también tomamos en cuenta.
las mejoras en configuraciones, que aquí el equipo de sistemas pues se encarga de aplicar según lo que nos haya trasladado esa monitorización de infraestructura y configuraciones de background. Esto es bastante útil, por ejemplo, imagínense que tenemos que recibir peticiones de API en menos de 500 milisegundos, pero yo quiero generar documentos que tienen una plantilla de 20 páginas. Esto es muy típico. Creo un documento, tengo una plantilla que me tiene que generar un contrato de 20 páginas y quiero que me la devuelva en menos de 500 milisegundos. Hay algunas cosas que tienen unos límites súper acotados en la vida en general y, por supuesto, lo que hacemos aquí es y ver si realmente podríamos llegar en ejecución síncrona. Pero normalmente lo que ocurre aquí es que utilizamos nuestro potente gestor de workers para lanzar operaciones en segundo plano y devolver rápidamente la respuesta, con lo cual tendríamos solucionada la respuesta y tendríamos la generación del contenido de nuestro contrato en paralelo, ejecutando sin afectar absolutamente en el requisito. Es uno de los ejemplos, pero vamos a ver algunos más. Tenemos aquí los casos de uso que bueno, nos van a ayudar un poquito a entender esos límites que nos encontramos, que nos hemos encontrado y que hemos tenido que abordar con nuestro MAF, ¿vale? Vamos a poner una arquitectura donde... Ay, perdonadme, se me ha adelantado esto. Tenemos una arquitectura de benchmark con un entorno mononodo, con escalado vertical, con atento LTS desplegado en benchmark y en una infraestructura de 32 CPU y 128 gigas de memoria, con servidor de Redis, Elastic, Postgres y corre con un PG Bouncer encima de Postgres con un repositorio en un disco SSD de 1.5 teras. Bueno, toda una arquitectura con un servidor bastante ambicioso en cuanto a recursos, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? En el modelo documental, pues tenemos en él 52 millones de documentos, 500 millones de metadatos, 5.000 espacios. Esto es importante porque los espacios son aquellas series documentales que van a incluir todos y cada uno de los documentos que tenemos. Tenemos 3.000 formularios y 2.000 campos por formulario. Algunos de ellos tienen 1.000 campos. Hemos redistribuido ahí un poquito para poder diferenciar. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí con los casos de uso? Es decir, por ejemplo, vamos a ver cómo llegamos al límite en las búsquedas, en la visualización del documento, en aquellos automatismos importantes que son muy útiles para que de alguna manera esos documentos muestren o hagan cosas de manera automática en visualización. Las famosas bandejas de documentos de atentos son un buen paradigma de cómo una funcionalidad llega al límite y hay que abordarla de diferentes maneras. El procesamiento masivo y exportación y reporting. Bueno, pues, por ejemplo, las búsquedas. Tenemos búsquedas que tenemos que hacer sobre 50 millones de documentos y 500 millones de metadatos. ¿Qué ocurre? Pues tenemos problemas de lentitud en ORM. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, pues, fundamentalmente, toda la estructura del backend está controlada con todo el performance que se puede, a nivel de índice, a nivel de uso de recursos, pero claramente tenemos la solución. La solución es, hacemos uso de Elasticsearch, mejoramos y hacemos un mantenimiento muy bueno de índices en backend y hacemos un buen uso de las búsquedas con filtrado acotados. ¿Qué es un filtrado acotado? Bueno, pues si tenemos que buscar documentos por en un cierto espacio, pues lo suyo es que se acote al espacio. Si queremos buscar documentos en diferentes espacios, lo acotamos a los diferentes. Entonces, en ese sentido, una buena práctica de definir una búsqueda, y para eso tenemos la funcionalidad de búsqueda guardada, podemos abrir esa búsqueda guardada y acotamos nuestros resultados. ¿Ok? Bueno, pues esta parte de búsqueda sería una de las funcionalidades de alguna manera, más sencillas de resolver a nivel de índice, porque Elasticsearch resuelve muy bien esa cuestión.
¿Qué ocurre con la visualización y la gestión de los documentos? Pues aquí tenemos uno de los grandes problemas también, porque, como muy bien decía José Luis, o como está enseñando José Luis o ha enseñado en la previa sesión de gestión de operaciones, pues hay un poco límite en el sentido de que uno puede incluir los formularios que necesite y espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos 5.000 espacios, 3.000 formularios y 2.000 campos de formulario. Pues cuando yo quiero ver un documento que tiene 2.000 campos, o 1.000 o 2.000 campos, pues ¿cómo realmente tengo que hacer que eso se vea al completo? Atento cuenta con muchas soluciones al respecto. Somos capaces de crear categorías de metadatos que se ocultan automáticamente o que se visualizan según diferentes estados del documento. Pero si quisiéramos ser muy bestias y verlo todo, pues lo podríamos hacer. Y si tenemos tiempo, lo vamos a ver cómo se visualiza. Los problemas son, pues eso, ¿no? La lentitud de carga de campos y la lentitud en el acceso a la vista. Solución. Pues encontramos una solución muy importante en caché y solucionamos también con haciendo consultas nativas y haciendo lógica en el front con nuestro React y con JavaScript nativo. Ok, pues eso sería otro de los puntos muy claramente identificados a nivel de límite con problemas, y otros serían los automatismos. Los automatismos son aquellas configuraciones que se establecen en los metadatos, donde el metadato tiene, metadatos o categoría de metadatos, y donde se tiene la capacidad de, según el estado del documento o conjunto de reglas del documento, aplicársele ciertas configuraciones de automatización. Por ejemplo, yo quiero ver una categoría cuando mi documento tenga un valor en un cierto metadato. Ahí surge una complejidad importante y insisto en que este no tener límite en las configuraciones pues hace que necesitemos tener una buena solución ante este escenario. Pues ahí le pongo los problemas identificados, más de 1.000 automation, y hay una lentitud claramente identificada en los chequeos de cada uno de ellos, y hay que afrontarlo con funciones nativas y caché. Ok. El caso de uso de exportación y reportes. Bueno, vamos a ver aquí básicamente una captura de pantalla de Datadog, donde vemos cómo nos aparece una gráfica de tiempos. Ay, perdóname, este título está mal. Esto es de automatización. Este se ha colado. Esto realmente es una gráfica de automation, de automatismos. Cómo realmente esta gráfica nos enseña que los automatismos están corriendo, están ejecutándose la comprobación de 1.000 automatismos internos en el documento con una media de prácticamente 180 milisegundos. ¿Vale? Es decir, somos capaces de procesar automatismos reales de metadatos en menos de 200 milisegundos. ¿Cómo estaba esto antes de encontrar el límite y aplicarle más? Pues estaban en tiempos superiores a 5 segundos. Con lo cual conseguimos una experiencia de usuario muchísimo mejor a la hora de controlar estos automatismos. Ok. ¿Cómo realmente está funcionando esta parte? Pues está funcionando porque hemos sido capaces de transformar las consultas de checker en consulta nativa. Esta era una de los elementos de solución, que lo podemos ver aquí. Una función nativa SQL, donde básicamente se fabrica la comprobación de automatismos a nivel de metadatos y directamente sobre el backend, con lo cual resolvemos de manera rapidísima. Bueno, pues vamos a la parte también súper importante del caso de uso de bandejas. Las bandejas, yo siempre las suelo describir como
aquellos elementos de documentos como las que vemos físicamente, aquella famosa bandeja donde iban viajando documentos físicos, iban cayendo en bandejas de revisión, bandejas de envío por valija, bandeja, en fin. Básicamente bandejas de documentos que lo único que tienen son un filtro específico. Tienen un filtro que son capaces de gestionar muy bien la documentación. Por ejemplo, pues documentos pendientes de aprobar, ¿no? Aquellos, por ejemplo, tienen 10.000 documentos por bandejas. Imaginemos que tienen un número grande de columnas que queremos ver en esa bandeja. Y además queremos que esas bandejas tengan información adicional o que tengan un cierto comportamiento post-filtrado. Y ahí es donde aplicamos la famosa máscara de bandeja. Por ejemplo, yo quiero que en el conjunto de bandejas que me filtra se me añada una columna en verde o roja que me ayude a mí a ver si realmente esa tiene que ser validada con cierta persona si está en verde o con otra si está en rojo, por ejemplo. Pues esas son las famosas máscaras de las bandejas que de alguna manera dan un problema a nivel de límite. Bueno, pues aquí vemos una representación con el flujo de la consulta, se hace el backend, filtramos, aplicamos máscara y vemos, ¿no? ¿Qué solución hacemos? Filtro, vamos a Elastic, al índice y aplicamos el filtro. ¿Qué hacemos a posteriori? Ejecutamos la máscara y en la máscara aplicamos caché, con lo cual ganamos muchísima agilidad a la hora de resolver esa mejora post-filtrado. Y luego aplicamos la vista. Entonces, bueno, pues la bandeja es un recurso muy problemático en la gestión de los documentos y tenemos la solución con diferentes artefactos que aplican a su mejora. Estos son bandejas, ¿ok? ¿Qué ocurre con las bandejas? Pues, por ejemplo, tenemos bandejas que controlan ciertos documentos necesarios y hay otras que se pueden utilizar de manera incorrecta, pues, yo qué sé, para analizar valores de business intelligence que no tienen sentido. Por ejemplo, hay aquí una, ¿no?, que tiene 23.043 documentos, con lo cual esta bandeja, si quisiéramos acceder, pues tiene un tratamiento complicado a la hora de poder tratarle una máscara. Con lo cual es importante buscar una solución ante todo este espectro de situaciones. Pues aquí tenemos los problemas de la bandeja, el uso masivo de bandejas para explotación de datos, lentitud de las cargas, máscaras muy complejas y las soluciones que aplicamos, pues normalmente son funciones de carga nativa, donde directamente aplicamos un mapeo al backend y nos resuelve rapidísimamente. Nuestro gran acompañante en esta historia de Elasticsearch para hacer uso de ágiles de consultas. Aplicación de caché en máscaras, que aquí es donde realmente tenemos el mayor cuello de botella, y utilizando caché se resuelve, ¿no? Y por supuesto las buenas prácticas de que de alguna manera esos usos de consultas masivas, imagínense, ¿no? Una bandeja que quiera mostrar el volumen de documentos desde que iniciamos Atento y tenemos 50 millones. Entonces, esa bandeja tiene poco sentido en sí como función, ¿no? Ok. El procesamiento masivo es otro caso de uso donde pues hay operaciones que se ejecutan de manera ineficiente. Como trasladaba José Luis en la sesión de diseño de operaciones, pues hay una flexibilidad enorme para que se puedan hacer y diseñar operaciones como se necesiten. Entonces, esto, si la operación directamente tiene que ejecutarse a la hora de crear el documento y de manera síncrona, pues puede tener un coste elevado. Entonces, es un problema claramente que hay que ir abordando, quizás de manera independiente por operación, o si hay un conjunto de elementos comunes, pues identificarlos para poder abordar esos elementos desde el propio Atento.
Pues las soluciones son, que entiendo que José Luis ha ido mostrando esta parte, puede usar una parte común de Atento para que todos estemos alineados en esa implementación, que sea lo más eficiente posible. Mejorar, por supuesto, los tiempos de ejecución de ellas y usar paralelismo y background. Okay. Esta parte es importante para mejorar toda esta parte de procesamiento masivo que de alguna manera siempre necesitamos que se ejecute con la mayor fluidez. Muy bien. Aquí tenemos una captura de procesamiento masivo donde se pueden identificar pues, distintas operaciones que se ejecutan postcarga. Es decir, cada vez que yo creo un documento, de manera síncrona se ejecutan estas informaciones y luego somos capaces de ejecutar operaciones sin fase a posteriori. Pero claramente estas operaciones tienen unos tiempos de ejecución muy buenos, con lo cual esto estaría ok. ¿Qué ocurre si tenemos un volumen grande que nos impide avanzar en creación de un documento? Esto nos ha pasado habitualmente. Hay una operación que requiere llamar a un servicio externo y ese servicio externo tarda. Pues esto hay que ir resolviéndolo. ¿Ok? ¿Cómo lo resolvemos? Pues, por supuesto, abordando, como decía al principio, aquellas interrogaciones de integración donde no hay claramente un adjetivo que la pueda, pero tiene que tener, pues eso, un punto intermedio entre agilidad, un buen funcionamiento y poder hacer que todo el procesamiento masivo fluya con la mayor agilidad y no encontremos un límite, por ejemplo, en la creación de documentos de un espacio que tenga un conjunto de procesamiento importante. Ok, y ahora sí, la exportación y reportes. Aquí sí está correcto en la parte de la cabecera. Y la exportación y reportes, bueno, exportación y reportes, normalmente de cada uno de los formularios que tenemos en Atentos se pretende o se necesita hacer una exportación natural del conjunto de documentos que se tienen en activo. Entonces, ese volumen de documentos es bastante grande. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos tiempos muy altos de generación, nivel CSV, Excel, que se quieran explotar por terceros. Es importante que si tenemos un modelo complejo, un modelo documental complejo con formularios que tienen muchísimos campos y queremos exportar todas las columnas, pues entendemos que podemos llegar a un límite rapidísimamente. De manera que tenemos que hacer uso de funciones nativas de exportación, conseguir hacer la primera consulta muy ágil con Elastic y usar background para que todo pueda ejecutarse de manera asíncrona. ¿Ok? Pues esta parte de exportación y reportes es muy usada y se soluciona o se ha llegado a una solución importante de tiempos. Por ejemplo, en Atento, el recorrido de tiempos de respuesta pasó de ser entre reportes muy grandes de millones de documentos que tardaban en generarse 6-7 horas a tardar 6 o 7 minutos. Esto es una solución real de exportación y reportes con el mismo reporte, consiguiendo un análisis y unas acciones muy concretas del MAF. Ok. Vamos a ver un ejemplo de exportación y reporte dado que tiene cierta enjundia en cuanto a buscar la solución a un límite, ¿no? Pues aquí tenemos nuestra función getMetadataValue, que no es más que una función de SQL nativa en procedimiento almacenado, que es capaz de resolver la obtención del valor directamente en la consulta. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente para cada uno de nuestros tipos de metadatos de cada uno de nuestros formularios establecemos una subselect que nos va a dar la información relativa a ese valor. Con lo cual pasamos de tener un procesamiento en el back que aquello necesitaba ir fabricando en base a ciertas funciones, pues directamente nuestro backend de Postgres lo hace de manera automática. Aquí la tenemos. Esto es una llamada a una obtención de un CSV
que duró 3.28 segundos. Y aquí tenemos unos tiempos de recorrido para queries similares. No es la misma query, pero son queries similares. Aquí aparece esta query, ¿no? Hay algunas que tardaron 20 segundos. Seguramente tienen un volumen más amplio de documentos que exportar, pero fíjense que no tenemos una latencia que pueda llegar a complicarnos o llegar a ese límite que nos provoque un poco de problemas a la hora de tener nuestros datos. ¿Okay? Esto es una solución muy sencilla y con un análisis, una obtención de datos y unas acciones. Tenía por aquí algunos ejemplos de buenas prácticas para poder conseguir que bueno, que todo fluya con la mayor agilidad posible sin tener que, de alguna manera, este sistema aplicarlo a una funcionalidad concreta. Pues tener una arquitectura escalable, eso por supuesto, tener un entorno potente, tener un modelo documental, y aquí es clave, eficiente, de manera que podamos distribuir correctamente el conjunto de formularios, categorías, que podamos precargar o no precargar, es decir, aquellas que queremos ver directamente en primer acceso o precargarlas a posteriori con automatizaciones, crear relación entre documentos y no querer incluirlo todo en uno. Esto es muy importante. Siempre uso del índice en consultas. Para ello contamos con los servicios de ATQL que verán en futuras ponencias, donde les ayuda a hacer con queries muy similares a SQL que les proporciona Atento poder hacer consultas rápidas al índice. Hacer una monitorización autónoma. Esto fundamentalmente es dejar al propio cliente hacer monitorizaciones que nos ayuden a poder avanzar en posibles causas y dificultades en este MAF, ¿vale? Uso de implementaciones nativas, que esto es importante, no es sencillo, pero claramente nos ayudan a poder identificar causas o mejoras aplicables a diferentes funcionalidades, como ya hemos visto. Y después tener la implementación de operaciones que sean eficientes. Esto es bastante complicado, pero es una necesidad. Las operaciones con ejecuciones controladas y que se apliquen bien a cierto estándar que proporcionamos seguramente ayude a que todo fluya con la mejor agilidad, ¿no? Ok, pues aquí vamos a ver, si les parece bien, algunos ejemplos pues yo tengo aquí una instancia voy a darle aquí al escape. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí instancia de benchmark, donde tengo aquí un documento, este documento que lo tengo aquí preparadito. Este es un documento que tiene, le voy a dar para abajo, ¿vale? No se asuste. Esto que está aquí es el scroll de campos, ¿vale? Esto es un documento que tiene, a ver, podríamos decir, pero eso seguramente no es habitual. Lo es habitual. Es habitual poder conseguir un documento que requiera tener pues toda esta información, ¿vale? Es verdad que no está clasificada por categoría. Sería muy importante que el modelo documental, en este caso el formulario 796, tuviera una distribución de campos por categoría que ayudaran a ser precargadas o cargadas a posteriori según se van necesitando. Pero si accedemos al documento en sí, vamos a ver cómo realmente con las soluciones aplicadas a la visualización del documento, estos campos que hemos dicho que son 1000 campos, pues nos deben aparecer en cuestión de segundos. Y claro, podríamos decir, bueno, pero están pintando campos. No está pintando campos, se está comprobando automatismos, está comprobando el tipo de campo, está haciendo bastante operativa para poder mostrarlos. Entonces, conseguimos de alguna manera que ante situaciones límites de configuración de formularios podamos tener agilidad en el acceso. Por supuesto, agilidad en el acceso y agilidad en el almacenamiento. Es decir, el guardado del campo
ante un documento que se va a indexar en Elasticsearch con 1000 campos. Esto es un punto de límite también controlado por Atento y que es bastante ágil. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nos vamos ahora a la búsqueda de este documento, aquí esta sería la búsqueda de documentos en Atento donde se pueden ver los 52 millones. Si yo le doy a buscar, me lo ha resuelto en prácticamente un segundo y me ha localizado sobre el campo que acabo de modificar con cierta agilidad. Ok, entonces esta parte está también muy mejorada con la identificación de algunos inconvenientes en volúmenes grandes y el uso de Elasticsearch se resuelve con bastante agilidad. Otro de los problemas que hemos identificado, por ejemplo, la exportación. Aquí tenemos el 796 que tiene 1006 columnas. Este precisamente tiene 1006, ¿vale? Voy a entrar a los documentos. Ok, ahí me va a mostrar los documentos aplicados a este formulario y tenemos 1006 columnas. Esto es un límite importante. Voy a hacer un toggle all para que todas se seleccionen y cuando todas se seleccionen se va a ver aquí todas las columnas. Es decir, aquí tendremos ahora mismo algo que podríamos considerar como no manejable. No manejable a nivel funcional, pero quizás es manejable a través de exportación, que eso, las funcionalidades las ponen ustedes. Entonces, hacemos la exportación de las 1000 columnas con esos documentos. Esta exportación directamente ejecuta en nativo la llamada a nuestro famoso getMetadataValue y resuelve el CSV en cuestión de segundos. ¿Qué ocurriría si tuviéramos en vez de 109, 10.000? Pues en vez de esos 5 segundos, pues se transformarían en unos 30 segundos. Por supuesto, Atento cuenta con la posibilidad de poder exportar de manera asíncrona. Pero es muy útil al usuario poder hacer la exportación y hacer la descarga. Se encontrarán en distintas plataformas que ante exportaciones, ya sean pequeñas, siempre les ofrece un link cuando se ejecuta a posteriori. Pero desde Atento contamos o queremos hacer que el uso de la herramienta sea lo más útil posible. Y en ese sentido, si queremos el CSV, me lo devuelve si cabe la posibilidad de que lo resuelva rápido. Y en ese sentido, ahora es el caso y lo tendríamos aquí. Este sería un buen ejemplo de exportaciones y aquí tendríamos, por ejemplo, un caso de un documento que es más natural con un contenido y que tiene un volumen de campos más normal, ¿no? Para que puedan ver la diferencia. Ok, pues este sería algunos ejemplos y ahora le voy a dejar para que me hagan las preguntas que crean. Vale, perfecto. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por la presentación, por las explicaciones. Les recuerdo a las personas que si tenéis alguna duda, aprovechando que tenemos a Víctor aquí en vivo, que estamos en vivo, podéis hacerlas en el chat y les vamos respondiendo. No sé si Verónica quiera comentarnos algo, cualquier cosa, estamos por aquí, Verónica. Y bueno, esperar que la gente se anime. Que la gente se anime, Víctor, a ver si nos comentan algo. Ok, muy bien. Tenemos aquí un par de minutos más, aprovechar que estamos en vivo para preguntar. Y bueno, mañana también vamos a estar en vivo a la misma hora. A ver si la gente se va animando. Eso es que está todo claro, Óscar. Sí. A ver si la gente se anima un poco, a lo mejor y están prestándole atención a la otra charla, ¿eh? Víctor, Seguro. te hago yo una pregunta. Sí, dime. Bueno, en realidad tengo dos. La primera es porque
hay muchos de nuestros clientes que, por ejemplo, Elastic no lo están utilizando porque no, pues con los volúmenes que tienen tampoco es necesario. Pero en el momento en el que requieran Elastic, es difícil ese cambio, es fácil, ¿qué puede esperar el cliente? Pues normalmente Elastic aparece porque hay una limitación, se ha identificado un límite de monitorización y es necesario aplicar la mejora. Si no, lo único que está ocurriendo es que estamos incluyendo un tercer elemento, un recurso dentro de la arquitectura que de alguna manera nos está dando lo mismo que ya tenemos, nos está dando el backend, con lo cual no hay una cierta mejora que se identifique. Pero ¿qué ocurriría si realmente ahí tenemos que aplicar la mejora de Elastic? Pues lo único que hacemos es aplicamos la instalación del recurso y ejecutamos lo que nosotros llamamos el Magic Index, que es nuestro indexador de documentos, que es capaz de indexar aproximadamente, bueno, poniendo el ejemplo de Benchmark, 50 millones de documentos en aproximadamente 3 horas. Con lo cual, no hay ningún tipo de limitación de poder temer que la inclusión de un índice me vaya a dar problemas de tiempos en cuanto lo voy a tener. O sea que fundamentalmente sería desplegar la solución del índice y ejecutar indexación con el Magic Index. Y ya lo tendríamos. Fantástico. Bueno, y la segunda pregunta que te quería hacer es del tema de la API. O sea, hemos visto hoy una demo que has preparado con muchísimos documentos. Hemos visto directamente desde el front de Atento. Cuéntanos un poquito de la API, ¿qué podemos esperar? Pues te refieres si entiendo que te refieres a la V1 de integración para, pues esta parte la podríamos ver aquí también, que lo tenemos, mira, aquí por ejemplo tenemos la herramienta del Explorer que proporciona Atento y que ayuda mucho a hacer este tipo de identificación de límites por parte del usuario, ¿no? Que es lo que decíamos, que aquella monitorización autónoma, que el usuario pueda claramente identificar un problema y resolverlo. Y una de las cosas que se puede hacer a nivel de API, pues es el uso de el índice o las consultas directas, como podemos ver aquí, que obtenemos directamente los documentos con una cierta consulta. Esto es lo que os decía de una consulta muy parecida a SQL, pero directamente asociado al modelo de Atento, donde colocamos el tipo del formulario, el título que queremos y las columnas que queremos obtener. Y aquí tendríamos el resultado de la ejecución, siempre y cuando aparezca, por ejemplo, voy a identificar aquí, a ver si conseguimos localizarlo aquí, este documento. Y, este no lo he encontrado. Porque no será de ese formulario. Dame un segundito, que este es el 796. Esto es lo que decíamos al principio, precisamente de acotarlo. Formulario 976. Un documento acelera y deberíamos obtener el documento. Aquí está. Ok, entonces la API nos va a ayudar muchísimo a identificar posibles límites que tengamos en diferentes integraciones o consultas que queramos hacer. Ok. Muy bien. Genial. Oscar, no sé si alguien del público tiene alguna duda. Pues hasta ahora no se han animado a preguntarnos, tenemos un par de minutos más, pero tenemos una pregunta que no habíamos respondido antes, que es que si tienen alguna integración con Kofax. No tenemos a nivel de team, no tenemos ninguna integración específica con Kofax, pero bueno, recordad que Atento soporta protocolos como SEMIS, que si no estoy mal, Kofax también lo implementa y bueno, un estándar de comunicación entre
aplicaciones del espectro del Enterprise Content Management. Además, Atento en realidad se puede integrar con cualquier solución que ofrezca una API de conexión que podamos usar. Asimismo, cualquier otra aplicación puede utilizar nuestra API pues, para realizar cualquier tipo de operación con documentos que estén dentro de Atento. Vale, perfecto. Bueno, la gente no se animó a hacernos más preguntas. Yo creo que lo damos por finalizado el día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, y bueno, muchísimas gracias, Verónica, y bueno, a todos los que se presentaron, a los que nos estuvieron viendo. Recuerden que mañana a la misma hora vamos a estar en vivo nuevamente. A las 2, si no me equivoco, a las 2 a las 3 de la tarde, a las 3 de hora la tarde España. de España y 3 de la, dejarme un segundo, 3 de la tarde hora España, 8 de la mañana Colombia, 10 de la mañana Argentina. perfecto. Y los que están en México, si nos ven por ahí a las 7 a.m. Bueno, espero que algunos madruguen a vernos. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos entonces mañana. Muy Muchas bien. gracias. Adiós. Chao.